¿Alguna vez te has preguntado por qué hablamos tantos idiomas diferentes? ¿Por qué un simple viaje puede sumergirte en un mundo donde no entiendes ni una sola palabra? La respuesta para muchos se encuentra en una historia milenaria, una leyenda de ambición, orgullo y castigo divino. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a las llanuras de Sinar, para desentrañar el misterio de la Torre de Babel. Imaginen un mundo postdiluvio. La humanidad, descendiente de Noé y su familia, habla una sola lengua. Hay una unidad perfecta, una comunicación sin barreras. Todos se entienden, todos colaboran. Este pueblo, lleno de vigor y con los recuerdos del gran diluvio aún frescos, decide asentarse en una llanura en la tierra de Sinar, que hoy conocemos como Mesopotamia, la cuna de la civilización. Con un lenguaje y un propósito común, surge una idea audaz, una idea que cambiará el destino de la humanidad para siempre. Vamos, se dicen unos a otros, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Así nos haremos un nombre y no seremos esparcidos por toda la faz de la tierra. Esta no era una simple construcción, era un desafío. La Torre de Babel no era solo un edificio, era un símbolo de la ambición humana llevada al extremo. Querían alcanzar el cielo, no para estar más cerca de Dios, sino para ser como dioses. Querían hacerse un nombre, asegurarse un legado de poder y gloria que desafiara al tiempo y al olvido. Temían ser esparcidos, pero en lugar de confiar en la promesa divina, decidieron tomar el control de su propio destino, forjando su unidad a través del ladrillo y el asfalto. La construcción avanza a un ritmo vertiginoso. Usan ladrillos cocidos en lugar de piedra y betún como mezcla, una tecnología avanzada para su época. La torre se eleva cada vez más alta, un dedo de arcilla apuntando desafiante al firmamento. Desde abajo, la gente contempla su obra con orgullo. Están creando algo monumental, algo que grita al universo. Aquí estamos, somos poderosos. La unidad les da una fuerza casi ilimitada. Juntos parecen invencibles. Pero esta ambición desmedida no pasa desapercibida. Según el relato del Génesis, Dios observa la ciudad y la torre que los hombres están construyendo, y no ve una obra de fe, sino un acto de arrogancia. Ve a una humanidad que en lugar de extenderse y poblar la tierra como se le había indicado, se concentra en un solo punto, buscando su propia gloria en lugar de la del Creador. El texto bíblico dice que Dios expresó: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Hay una preocupación en estas palabras. No es que Dios tema que alcancen el cielo literalmente, sino que teme el potencial ilimitado de una humanidad unida en el orgullo y la rebelión. Si pueden hacer esto, ¿qué no serán capaces de hacer después? Entonces se toma una decisión divina, una intervención que alterará el curso de la historia. Dios decide descender y confundir su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Imagina la escena. Un día, el capataz grita una orden, pero el albañil que está a su lado solo escucha un galimatías sin sentido. Intenta pedir más ladrillos, pero el que los transporta le trae agua. La frustración crece, el pánico se extiende. De repente, el amigo con el que has trabajado codo a codo durante años es un extraño. Su boca se mueve, pero las palabras son un ruido incomprensible. La comunicación, el pilar de su proyecto y de su unidad, se ha derrumbado. La colaboración se vuelve imposible. El trabajo se detiene. Las discusiones reemplazan a las conversaciones. La desconfianza florece donde antes había camaradería. La gran torre, el símbolo de su unidad, se convierte en el monumento de su división. Incapaces de entenderse, los grupos de personas que ahora hablan el mismo nuevo idioma se agrupan. Se miran unos a otros, buscando la familiaridad en medio del caos. Y poco a poco, comienzan a abandonar la ciudad y la torre inacabada. Se dispersan, tal como temían al principio. Se van en diferentes direcciones, llevándose consigo sus nuevas lenguas, sus nuevas culturas y el amargo recuerdo de su ambición fallida. La ciudad fue llamada Babel, que en hebreo suena muy parecido a la palabra Balal, que significa confundir. La Torre de Babel quedó como una ruina, un recordatorio silencioso y eterno de que el orgullo precede a la caída. La humanidad, que una vez fue una, se fragmentó en una multitud de pueblos y naciones esparcidos por toda la faz de la tierra. Ahora bien, ¿es esta historia simplemente un mito o tiene alguna base histórica o arqueológica? Es una pregunta fascinante. Muchos historiadores y arqueólogos creen que la historia de la Torre de Babel podría estar inspirada en los zigurats de la antigua Mesopotamia.
Estas eran enormes estructuras piramidales escalonadas, construidas en ciudades como Babilonia, Ur y Uruk. El más famoso de todos fue el Etemenanki, el sigurat dedicado al dios Marduk en la ciudad de Babilonia. Su nombre significa la casa del fundamento del cielo y la tierra. Suena familiar, ¿verdad? Este imponente edificio fue reconstruido y ampliado por reyes como Nabucodonosor II en el siglo VI a.C., la época en que muchos judíos estaban exiliados en Babilonia. Es muy probable que estos exiliados vieran esta torre colosal, escucharan las historias sobre su propósito de conectar el cielo y la tierra, y vieran la increíble diversidad de lenguas que se hablaban en la cosmopolita ciudad de Babilonia, el centro del mundo en aquel entonces. Pudo ser que al observar esta torre pagana y la confusión de pueblos a su alrededor, conectaran los puntos y formularan una explicación teológica. Esta torre es un símbolo de la arrogancia humana, y esta diversidad de lenguas es el resultado de un juicio divino. La historia de Babel, entonces, no sería solo sobre la construcción de un edificio, sino una poderosa crítica a la idolatría y al orgullo del imperio babilónico. Desde una perspectiva lingüística, la idea de que todos los idiomas surgieron en un solo instante es, por supuesto, una simplificación. La lingüística histórica nos muestra que los idiomas evolucionan gradualmente a lo largo de miles de años. Se ramifican, se mezclan, cambian y mueren, como un árbol genealógico gigante y complejo. Partiendo de protolenguajes ancestrales, las lenguas se fueron diferenciando lentamente a medida que los grupos humanos se separaban geográficamente. Sin embargo, la historia de Babel captura una verdad poética y profunda sobre la condición humana. Habla de nuestra lucha constante entre la unidad y la diversidad, entre la comunicación y la incomprensión. Todos hemos sentido esa barrera del idioma alguna vez, esa frustración de no poder conectar con alguien porque no compartimos un código común. En un mundo cada vez más globalizado, la historia de Babel resuena con fuerza. Tenemos internet, traductores automáticos, la capacidad de viajar a cualquier rincón del planeta. Y sin embargo, la división y la incomprensión persisten. Quizás la lección de Babel no es simplemente sobre el origen de los idiomas. Quizás es una advertencia sobre los peligros del orgullo colectivo y la ambición desmedida. Nos recuerda que la verdadera unidad no se construye con ladrillos y asfalto, ni se impone por la fuerza. La verdadera unidad proviene del respeto mutuo, de la humildad y del esfuerzo por comprender al otro, incluso cuando no hablamos su lengua. La torre quedó inacabada, pero su leyenda se ha elevado más alto que cualquier edificio jamás construido. Nos enseña que cuando intentamos alcanzar el cielo por nuestros propios medios, corremos el riesgo de perder nuestra conexión aquí en la tierra. La próxima vez que escuches un idioma extranjero, en lugar de verlo como una barrera, quizás puedas recordarlo como un eco de Babel, un recordatorio de nuestra historia compartida y de la increíble y colorida diversidad que surgió de aquella torre caída. La búsqueda de un lenguaje universal, desde el esperanto hasta el inglés global de hoy, es en cierto modo un intento de revertir Babel, de reconstruir puentes sobre el abismo de la incomprensión. Pero la verdadera pregunta es si, al hacerlo, recordaremos la lección más importante, que la unidad no debe ser a costa de nuestra humanidad, y que la humildad es el cimiento más fuerte para cualquier gran proyecto. Gracias por acompañarme en este viaje a las antiguas llanuras de Sinar. La historia de Babel es mucho más que un cuento sobre idiomas. Es un espejo de nuestra propia naturaleza. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los grandes misterios de la historia y la cultura, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en la próxima aventura.